Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor de biología Vladimir Mendoza y el tema que vamos a desarrollar hoy día corresponde a reforzamiento uno. Específicamente el tema del que vamos a hablar es del método científico. Entonces, ¿qué será el método científico, no? ¿Cómo surge el método científico, no? El método científico es un conjunto de pasos, de procedimientos, de técnicas que se usan para formular y resolver problemas de investigación. Ahora es un proceso de pasos ordenados, ¿no? Que nos van a permitir de pronto obtener nuevos conocimientos. Ahora, ¿qué características tiene el método científico? Es claro, es preciso, es racional porque se fundamenta en la razón, tiene que ser verificable, tiene que, digamos, poder comprobarse y además es analítico porque trata de entender la situación. Son características del método científico que lo va a diferenciar de otras metodologías. Entonces tiene que ser claro, preciso, racional, verificable y analítico. ¿Cuáles son los pasos del método científico, no? Primero se hace la observación, se percibe un hecho de repente de la naturaleza y a partir de ese hecho de la naturaleza o ese fenómeno de la naturaleza, uno se plantea una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Por qué ocurre ello? Y entonces la siguiente etapa proviene y justamente es responder a esa pregunta. Se responde con un supuesto, con una posible alternativa de respuesta. Entonces esa posible alternativa de respuesta se llama hipótesis. Entonces la hipótesis es la probable respuesta que trata de explicar el fenómeno natural que se observó en el primer paso. Ahora, para comprobar esa hipótesis, para verificarla, hay que poner a prueba, pues. O sea, hay que hacer experimentos, hay que experimentar. La tercera etapa sería la experimentación, o acá le han puesto verificación. Una vez que yo hago los experimentos, se obtienen resultados los cuales hay que analizar. Si los resultados son los esperados, entonces o no son los esperados, se logra realizar una conclusión a partir del análisis de los resultados. Entonces los pasos del método científico son la observación, que implica la formulación de una pregunta o el planteamiento de un problema, el planteamiento luego de las hipótesis, la verificación o experimentación, el análisis de los resultados y finalmente la conclusión. Entonces más o menos acá lo vemos de mejor manera. Con respecto al método científico, se plantea uno el problema a partir de la observación, reconocemos el problema, planteamos el problema, como les decía hace rato. Entonces, la posible respuesta a este problema es la hipótesis, la segunda etapa. No son suposiciones verosímiles, contrastables para explicar el problema. Y luego vamos a la experimentación. Experimentamos, diseñamos experimentos para confirmar o descartar hipótesis, buscando relaciones entre ellas, ¿no? Importante eso. Entonces, si la hipótesis se comprueba, si se comprueba, se generan nuevos conocimientos, leyes, teorías, que sería la etapa de la conclusión. Pero si no se comprueba, hay que volver a formular nuevas hipótesis. Entonces, básicamente estas son las etapas del método científico. Vamos a poner un ejemplo nosotros para que se pueda entender algo mejor. Miren, si observamos acá tenemos una papa que está ya bastante madura y observamos que de los ojos de la papa hay pequeños brotes, pequeños tallitos verdes. Si lo dejásemos esta papa varias semanas más, de esos tallitos van a salir nuevas plantas con hojas. Entonces observo el fenómeno natural, que del ojo de la papa sale o nace una nueva planta. Entonces yo me planteo, o usted se plantea la pregunta, planteamos el problema. ¿Por qué? O sea, el planteamiento del problema simplemente es formular una pregunta con respecto a lo que observamos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se debe? Es sencillo. Entonces, lo más sencillo posible. ¿Por qué del ojo de la papa nace una nueva planta? Sería nuestro planteamiento del problema. Entonces, la respuesta que le demos vendría a ser la segunda etapa del método científico, que sería la formulación de las hipótesis. Entonces, la hipótesis, como ya habíamos mencionado, ¿no? Es sus probables respuestas. Entonces, usted podría decir, ¿no? Es que en los ojos de la papa hay células que están en constante división. Esa es mi hipótesis.
Esa es mi hipótesis. Muy bien, ¿ahora qué hago? Tengo que comprobar esto, tengo que verificarlo. Para verificarlo experimentamos. Agarramos el ojo de la papa, lo cortamos en finas láminas y lo vemos al microscopio. Pero también vamos a agarrar zonas que digamos de la papa, regiones de la papa, que no están formadas por los ojos, y también lo cortamos en finas láminas y ambos los vemos al microscopio. Si viésemos, por ejemplo, la zona de la papa donde no hay los ojos, vamos a ver que está formado por amiloplastos, que son estructuras de reserva de almidón. Sabemos que dentro del citoplasma de la papa, que donde no están los ojos, se almacena una gran cantidad de almidón. Pero si vemos la zona del ojo de la papa, vemos que las células están en constante mitosis, en constante división celular. Entonces ya tengo mis resultados. Analizo esos resultados, ¿no? Y los veo, ¿no? ¿Qué son mis resultados en concreto? La zona que no corresponde al ojo de la papa no presenta células en división. Fácil. Y la zona del ojo de la papa presenta células en constante división. ¿Cuál será mi conclusión? La conclusión luego de analizar estos datos sería que de los ojos de la papa o los ojos de la papa contienen células que se dividen constantemente a través de la mitosis, lo que permite la aparición de una nueva planta. Esto conlleva establecer que la papa es un órgano que permite la propagación vegetativa de esta planta, lo que es aprovechado en la agricultura por la productividad de esta planta, tan arraigada en nuestro país. O sea, con este experimento, con este resultado, podríamos recomendar, incluso hacer una recomendación de que para poder cosechar o cultivar más papas, se utilice el tubérculo como tal, se utilicen los ojos de la papa, puesto que contienen una gran cantidad de células en división. Es más, alguien podría generalizar esto y podría decir que en todos los tubérculos, sea la papa, sea de repente el oyuco, la macho, la oca, los ojos de los tubérculos tienen células en constante división que permiten la propagación vegetativa de esas plantas. Entonces miren cómo a partir de una conclusión, de un resultado favorable, podemos establecer teorías y podemos establecer leyes. A esto alude o a esto se refiere el método científico, importantísimo. Y ahora lo hemos visto en un ejemplo bastante sencillo. Sin embargo, usted en unos años va a estar en la universidad y luego de otros años más va a terminarla, y para que termine tiene que presentar una tesis. ¿Y la tesis qué cosa es? No es más que la explicación de un fenómeno de su carrera aplicando el método científico. Claro que el método científico de manera completa con todos los pasos. Acá lo hemos resumido para que tenga una idea general de esto. Entonces, chicos, con este concepto sencillo, como se da cuenta, fácil de entender, vamos a las preguntas que tiene en su compendio. Entonces, veamos la primera pregunta, es interesante. Dice, un estudiante de veterinaria observa que se pueden producir brotes de anthrax aun cuando no hay un organismo enfermo en un determinado lugar. Ahora, en primer lugar hay que decir que el anthrax es una enfermedad causada por una bacteria, el Bacillus anthracis, y que afecta tanto a los animales, al ganado bovino, como al ser humano. Suele generar lesiones ulcerativas a nivel de la piel, del músculo de los animales. Se puede contagiar por el contacto directo o también por esporas de esta bacteria, y que es un conocimiento previo. Pero inclusive sin saber esos datos del anthrax, podríamos resolver esta pregunta de tipo ECO con los datos que nos da simplemente. Nos están diciendo y planteando de que el anthrax se puede, aparece en casos de anthrax, aunque no hay ningún animal u organismo enfermo. ¿Qué podríamos pensar, no? Pues aquí he puesto la solución, ¿no? Pues a partir de ese fenómeno observable, planteamos el problema. ¿Por qué se pueden producir brotes de anthrax aunque no hayan organismos enfermos? Luego elaboramos la hipótesis. Entonces uno va pensando y podríamos decir, que seguramente el anthrax, el agente causal del anthrax, puede sobrevivir fuera del hospedero. Puede sobrevivir de repente en otras superficies que no implican un ser vivo. Entonces, en función de eso, ahora busco en la clave. ¿Qué clave se asemeja? Y vemos pues que la clave es la B, ¿no? La clave B dice, el bacilo desarrolla formas de supervivencia fuera del huésped, ¿no? Entonces, eso sería la clave correcta. Entonces, le vuelvo a decir otra semana más, para la resolución de estas preguntas tipo DECO, primero hay que analizar la pregunta, dar una respuesta
Y en función de esa respuesta, en las alternativas, buscar una alternativa que sea similar a lo que usted ha planteado. No vaya a leer y luego buscar en las claves, no, eso no se hace, porque ahí se presta confusión. En concreto, la clave B. Sigamos. Siguiente pregunta, también otro texto, dice: la leche materna y la leche de vaca tienen un contenido de ácidos grasos relativamente parecido, dice, donde predominan los ácidos grasos palmítico y oleico. La leche humana presenta una mayor proporción de ácido linoleico que la leche de vaca, y esta a su vez presenta una mayor cantidad de ácido esteárico. Es destacable que la leche de vaca no contiene ácido docosahexaenoico, el DHA, ácido graso poliinsaturado muy importante para el desarrollo del sistema nervioso del niño. Entonces lo que vemos es, en un primer momento nos dicen que la leche de la vaca y la leche materna se parecen, ¿no? Porque tienen ácidos grasos en común. Pero ya analizando en el texto, dice que hay algunos ácidos grasos importantísimos para el niño que no lo tiene la leche de la vaca. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar de ese análisis, de ese resultado? La conclusión es, como ve usted en el recuadro, que la leche de vaca no contiene los nutrientes necesarios para un lactante humano, sobre todo para el desarrollo del sistema nervioso, según el texto. Busquemos una clave similar. La clave A es la que más se asemeja, ¿no? La leche de vaca no reemplaza la leche materna. La B, la leche de vaca genera mayor desarrollo del sistema nervioso. No, pues, si a la leche de vaca le falta el DHA. La C, la leche materna no contiene ácido graso. Falso, sí contiene. La D, el DHA es un ácido graso saturado. No, es poliinsaturado, como usted puede leer ahí. Entonces la clave que más se asemeja es la A, como lo habíamos dicho en un primer momento. Sigamos. A ver, la pregunta 3 y 4 también son textos. Rapidito. Dice: existe una regla en la dieta para el consumo de grasas. Las de origen vegetal son más beneficiosas que las de origen animal. Y las poliinsaturadas son más beneficiosas que las saturadas. Hay unas grasas beneficiosas para el organismo porque disminuyen el nivel de llamado colesterol malo. Nos referimos a los aceites omega 3 y omega 6. Las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, pueden retirar el colesterol de las arterias, transportarlas al hígado para su excreción. Entonces hasta ahí nos hacen un comparendo entre las grasas de origen vegetal y animal. Nos dicen que las vegetales son mejores. Nos mencionan dos tipos de grasa vegetal, de ácido graso vegetal, omega 3 y omega 6. Y nos dice que ayuda a reducir el colesterol de las arterias y que son beneficiosas. Hasta ahí estamos ahí. HDL. Y luego dice, ¿no? Mientras que las lipoproteínas de baja densidad, LDL, transportan el colesterol a las arterias. Lo contrario, o sea, son dañinas. Vamos deduciendo que son dañinas. Si el nivel de LDL, las proteínas, las grasas malas, es más alto que las HDL, las buenas, el colesterol tenderá a fijarse en las arterias. De ahí que se conozca como colesterol bueno al HDL y malo al LDL. Claro, o sea, dice, si es que el LDL le gana al HDL, entonces el colesterol se fija en la arteria. Y si se fija en la arteria, hay más riesgo de tener infarto. Por lo tanto, deducimos y comparamos con el texto el colesterol bueno HDL y el colesterol malo LDL, ¿no? Ya sabemos por qué se le llama así. En función de eso, veamos las dos preguntas siguientes. 3. El compuesto lipídico que retira el colesterol de las arterias, ¿cuál es? Es el HDL o colesterol bueno, ¿no? Lo tenemos ahí marcado. Y la 4, los aceites llamados omega 3 y omega 6, ¿qué hacen? Ayudan a reducir el nivel de colesterol malo, ¿no? Son favorables entonces. La clave D. Muy bien, chicos, hasta ahí con esta parte de la clase. Ya nos vemos en el siguiente video.